¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de David Correcaminos. Después de esa pequeña intro donde ya habéis podido ver las bondades de esta preciosa bicicleta, vamos a empezar con un paseo dejando que la bicicleta hable por sí misma. Como siempre os dejaré el link y el código de descuento con el mejor precio del mercado en la descripción. Ya hemos afrontado la primera subida, superándola sin problemas, disfrutando del trayecto, con nuestra Fido C21. Parece una bicicleta convencional. Os adelanto que la tengo en mi lista de favoritos. Y no es para menos. Mirad cómo coge velocidad rápidamente, se embala y dejamos la cámara atrás. Alcanzando casi los 50 km/h sin pedalear. Es impresionante. Y no voy con acelerador. Acordaros que este modelo no dispone de ello. La C21 no dispone de suspensión, pero no por ello es menos incómoda. Todo ello gracias a sus neumáticos tipo gravel. Como sabéis, me gusta ponerla a prueba en todos los terrenos, todas las situaciones, así que vamos a ir a un camino de tierra bastante resbaladizo donde veremos qué tracción tiene. Empezamos suave, conociéndola, viendo qué tal desempeño tienen estos neumáticos tipo gravel en la pista. Como podéis observar, no hace extraños ni cosas raras. La verdad que estos neumáticos son un gran acierto. El desempeño en pistas es increíble. No temblarás del miedo, sino de adrenalina. Otro punto importante es su agarre mojado. La verdad que estos neumáticos van bien en todo tipo de terreno, incluso lo dicho, en mojado. Vamos con otra pequeña pendiente, corta, pero bastante inclinada. Hay que ayudar en el pedaleo, lógicamente, pero la subimos perfectamente. Volvemos a la carretera, donde os voy a mostrar el modo cero. Ponemos el modo cero. Como podéis ver, aguantamos perfectamente esa inercia que teníamos con el motor y nos mantenemos cerca de los 25 km/h. Es cierto que se nota que es una bicicleta eléctrica, no está destinado para ello, pero en caso de quedarnos sin batería, podríamos pedalear perfectamente hasta nuestra casa. Vamos al siguiente punto del vídeo, las subidas. ¿Cómo se comporta? Hoy vamos a cambiar de zona, y es que está bastante mal las carreteras de las míticas cuestas de nuestro canal. Así que hemos decidido afrontar esta subida cerca de casa, que la verdad que es bastante pronunciada y larga. Como podéis ver, mantenemos los 25 km/h perfectamente en modo normal. Ya os explicaré más adelante por qué llevo ese modo.
giramos a la derecha. Vamos a hacerlo aún más complicado. Vamos a subir arriba del todo de nuestro pueblo. Podéis ver, la velocidad disminuye, vamos perdiendo fuerza poco a poco, y es que esta subida es bastante pronunciada y no disponemos de piñones más grandes. Pero conseguimos mantenerlo e incluso vamos aumentando la velocidad. Como sabéis, no me gusta dejar las cosas a medias en mis vídeos, así que decidimos hacer otra subida más, otra más larga. 2,5 kilómetros nos esperan hasta la población de Nates, un precioso pueblo en la montaña. En esta ocasión no vamos a subir en modo normal, vamos a subir en modo Turbo Plus. Pero no penséis que por ello vamos a tener más potencia. Esta bicicleta con el motor Mevais solo distingue entre modo 0, modo eco y modo normal, que podríamos llegar a decir que es el modo Turbo Plus. Aunque no será un gran problema, ya que como he dicho, en modo normal te dará su máxima potencia. Pasarás de modo eco a modo Turbo Plus en un solo toque. Ese pequeño botón te sacará una pequeña sonrisa. Pasar de un 20% de potencia a un 100%, aunque parezca lo contrario, está genial. Podrás salvar muchas malas situaciones en un solo clic. Eso sí, en su potencia máxima notarás cómo baja la batería rápidamente. Y es que esta bicicleta en principio se diseñó para ciudad, aunque es cierto que tiene grandes dotes fuera de ella, y Fido se dio cuenta, así que decidió sacar a la venta un kit de segunda batería, donde nos proporcionará el doble de autonomía. Me quedo un poco lejos de lo que dice la marca, pero claro, yo hago otro uso diferente a la bicicleta, con subidas, bajadas. Probando en modo eco he conseguido llegar a los 60 kilómetros de autonomía, con alguna pequeña subida y bajada, sin cambiar el modo, pero si tienes que cambiar, la capacidad de la batería se verá disminuida fácilmente, ya que la batería es muy pequeña, de tan solo 200 vatios hora aproximadamente. La Fido C21, la verdad que promete. Luces y frenos acordes al tipo de bicicleta. Van geniales, aunque la trasera se puede mejorar. Los neumáticos tienen un agarre increíble en todos los terrenos probados. El plato le pondría más pequeño. Tiene un desarrollo demasiado largo y una relación de piñones que mejoraría. Aún así, el motor Mevais se mueve perfectamente y encima silencioso. Te olvidarás que llevas una e-bike. Si estás buscando una bicicleta fiable, manejable, ligera, potente, esta es tu bicicleta. Te recuerdo que dejo en la descripción el link y el código de descuento para que consigas el mejor precio del mercado. Hasta la próxima, amigos. ¡Nos vemos! Y sí, amigos, me costó pasar el muro, pero lo conseguí. ¡Hasta pronto!